pasen por sus rotaciones ya en el internado de pediatría, cuando vayan a neonato, reciban a un niño, porque ustedes lo van a recibir, van a describir de cabeza a pies, ¿no?, al niño. Cómo están los oíditos, cómo están los ojos, orejas de adecuada posición o no. Aquí les pongo un breve repaso de lo que ustedes pueden encontrar, ¿no? Lo más frecuente, una microtia. Si está acompañada de una agenesia de conducto auditivo externo. Miren, hay agenesia del conducto auditivo externo. No hay comunicación. Y esto es como un rudimento embriológico, no tiene forma de pabellón auricular, se ha perdido. Todavía no se terminó de completar, mejor dicho. Entonces, es una microtia, ¿no? Y en este caso, pues, ya entre más severa es la microtia, ya se acompaña de agenesia de conducto auditivo. No hay conducto, es un hueso cerrado. ¿Qué otras patologías vamos a encontrar? Bueno, acá está infectado, ¿no? Pero han visto esos familiares, amigos, no sé si se han dado cuenta que tienen como un huequito en la parte anterior del pabellón auricular, un huequito que nunca les ha dado problema ni nada. Bueno, eso se llama una fístula preauricular. ¿Qué pasa? En algunas personas se les infecta, se les comienza a poner rojo, comienza a eliminar secreción, aumenta de tamaño, puede provocar una celulitis facial, fístula preauricular infectada. Si vemos un apéndice, ¿no? ¿Se acuerdan qué patologías hay que descartar en un niño? Cuando imagínense que reciben un recién nacido o ya están en pediatría y ven un niño con un apéndice preauricular, afectación renal, ¿no?, cardiológica también, en algunos casos, pero sobre todo patologías renales. Y miren ya a un niño sindrómico, ¿no? Miren, una posición inadecuada de la implantación del pabellón. Miren esta retracción, una retrognatia. El niño tiene que ventilar por su traqueostomía, ¿no?, porque no ventila bien. Y aquí es cuando una alteración del pabellón forma parte de todo un síndrome y eso también lo describe. Entonces, otras preguntas que también han venido, otras patologías que ustedes pueden hallar en pabellón auricular, es el otohematoma y el otoseroma, ¿no? Pregunta de examen ha sido, ¿dónde se acumula la sangre en el otohematoma? Respuesta, entre el cartílago y el pericondrio. Ahí es donde se acumula. Otoseroma. Otoseroma es cuando no es sangre lo que se acumula, sino secreción serosa. ¿Por qué ocurre esto cuando hay golpes, no? Algunos incluso espontáneamente, sin antecedentes de trauma. Pero esos pacientes que están constantemente, o los niños, los adolescentes que están jugando con el pabellón auricular, se llenan. Ahora últimamente he estado viendo cuando utilizan mal la mascarilla. Son pacientes que se ponen 2, 3 mascarillas juntas y están ahí tirando con la liguita de la mascarilla y me están viniendo con otoseromas, con otohematomas, ¿no? Tener bastante cuidado. Aquí hay dolor, aquí es indoloro, localización hasta el borde del hélix, aquí ya hay una mayor localización. Manejo es drenar, siempre drenar esta secreción que hay aquí. ¿Por qué? Porque recuerden que el cartílago se nutre del pericondrio. Se nutre del pericondrio. A ver qué dice acá. El otohematoma se acumula en el mismo lugar que el otoseroma se acumula en el mismo lugar que en el otohematoma. El otohematoma generalmente se da en esta región del hélix, antihélix. El otoseroma puede llegar hasta la región de la concha. Esa es la región de la concha, del pabellón auricular.
¿no? Entonces puede llegar hasta aquí y también tenemos que evacuar. Evacuar y hacer un vendaje compresivo, ¿no? Se ponen unas, incluso se ponen unos botones, se ponen unos splints, a veces hasta enyesaban el pabellón auricular, porque si ustedes no hacen compresión, se vuelve a llenar, chicos. Y se infecta incluso. A veces si uno no tiene todos los cuidados de asepsia cuando hace el drenaje, se puede infectar. Cuerpos extraños que pueden haber en el oído, ¿no? Pueden ser animados o pueden ser inanimados. El animado son los menos frecuentes, felizmente, pueden ser insectos, son los más dolorosos. Lo primero que hay que hacer es inmovilizarlo, matarlo. Al momento de matarlo, nosotros estamos haciendo que el paciente ya no tenga dolor y podamos extraer con pinzas, extraer con un lavado, si estamos seguros que no hay perforación timpánica, ese cuerpo extraño. Muy bien, acá me hacen otra pregunta. ¿El otoesaroma se acumula entre el cartílago y el pericondrio? Sí, también se acumula. La diferencia es el tipo de secreción. Muy bien, más frecuente, los inanimados son más frecuentes en niños. ¿Qué nos introducen los niños? Borradores, puntitas de lápices de colores, tornillitos. Hay niños que se sacan el arete y se meten el arete al conducto auditivo externo, de todo, ¿no? ¿En quiénes tenemos que tener cuidado? Cuando son inanimados, pero que pueden alterar su composición. ¿En qué casos está contraindicado el uso de irrigación? Aquí, buena pregunta. En las pilas. En las pilas, cuando hay, por ejemplo, perforación timpánica, ustedes como médicos generales pueden resolver un tapón ceruminoso a través de un lavado de oído, ¿no? Ustedes estén en la competencia de hacer ello. Pero siempre recuerden preguntarle previamente si el paciente ha tenido cirugía de oído. Señor, ¿a usted le han operado de oído? No, nunca. Señor, ¿a usted le ha supurado el oído alguna vez? No, tranquilo. Señor, ¿usted tiene perforación timpánica? No. Ya. Entonces, tranquilos, le hacen su lavado de oído. Pero si el paciente ha sido operado de oído, si el paciente ha sufrido de infecciones con pus, supuración, o tiene perforación timpánica, eviten hacerle lavado porque lo pueden complicar más, pueden activar una otitis media. Entonces, evitar en esas ocasiones, ¿no? Y en los casos de cuerpos extraños, si son pilas, porque si ustedes humedecen una pila o humedecen una semilla, esto va a aumentar de volumen, no es como que estuvieran germinando la semilla para ya brotar y aumenta de tamaño y eso ocasiona mayor dolor al paciente. Y la pila pues va a eliminar su sustancia alcalina y va a digerir toda esta piel, lo carcome, lo puede perforar. Entonces no hay que lavar el oído si es pila, si es semilla. En ese caso no, hay que extraerlo con pinzas especiales. En otitis recurrentes también se evitan los lavados. Miren, cuando hay otitis recurrentes podría haber microperforaciones timpánicas. Si hay otitis y ya de por sí le duele el oído al paciente, recuerden que hay inflamación de la mucosa, no vaya a ser que ya tenga un inicio de perforación timpánica y con el lavado la terminan de perforar y el paciente le va a atañer a ese lavado como que fueron ustedes los que le ocasionaron la perforación, cuando en realidad él ya tenía un problema ventilatorio del oído medio antes. Entonces ustedes se protegen, no sabe qué, si ya tiene este antecedente, señor, mejor que lo revise un otorrino. Eso le pueden decir, ¿no? Entonces ya nosotros, con toda la experiencia, ya sabemos a quiénes lavar, a quiénes no, o aspirar, ¿no? El equivalente a un oído
a un lavado de oído es una microaspiración de oído. Y cuando se hace la aspiración, que justo he puesto un videito más adelante, estamos evitando el ingreso de agua o de líquidos al paciente, ¿no? Entonces aquí también tenemos que saber con qué tipo de instrumental vamos a sacar el cuerpo extraño. Si es un cuerpo extraño liso totalmente y utilizamos unas pinzas lisas, lo vamos a introducir más, ¿no? Entonces ahí más con un ganchito, sacamos con un ganchito. Y aquí este es un lavadito de oído, ¿no? Entra el agua y sale por ahí. Entonces, cuando examinamos un oído, ¿no? Por ejemplo, nos viene un paciente que está con otorrea, nosotros en nuestra cabecita, ¿qué cosa vamos a pensar? Ajá, otorrea. O en mi cabeza es otitis externa, o puede ser una otitis media aguda supurada de repente, o una otitis media crónica, ¿sí? Si hay una perforación timpánica, por ahí puede estar viniendo la secreción, o es de la piel del conducto cuando hay una otitis externa, ¿no? Entonces, eso me debe de hacer sospechar. Cuando el paciente, y acá hay otro síntoma, si el paciente nos viene con otalgia, ¿no? El paciente nos dice, doctora, vengo porque tengo dolor de oído. Ajá. Primero veo que realmente sea un problema otológico o no. Si yo le reviso bien el oído y el oído está normal, entonces en mi cabeza tengo que tener todas las otras posibilidades que también me dan un dolor irradiado hacia el oído, como por ejemplo un trastorno que es lo más frecuente de la articulación temporomandibular. ¿En quiénes ocurre eso? Pacientes que tienen alteración en la oclusión, ocluyen diferente, que usan prótesis dentales y que ya se les ha desajustado, ¿no? Pacientes que están en tratamiento ortodóntico y les ha cambiado la oclusión, pacientes que hacen clic, suena su cartílago, abren y cierran la boca y suena el cartílago, ahí también. Otalgia y otodinia, las diferencias es que otodinia es un dolor propio del oído, es decir, una otitis media aguda y una otitis externa te da otodinia. Pero otalgia es lo que el paciente refiere, ¿no? Me duele el oído, pero en realidad puede ser esto, puede ser un dolor en la base de la lengua. Pacientes, por ejemplo, posoperados de amigdalectomía. Cuando yo opero un paciente de amigdalectomía, más que frecuente que su primer control va a decir, doctor, ahora vengo por dolor de oído. Es un dolor irradiado, ¿no? Ustedes le revisan el oído, está normal, pero es un dolor irradiado. Cuando hay problema de laringe, hipofaringe, también hay dolor de oído, espina cervical, columna cervical, ¿por qué? Por las ramas C2 y C3, un problema esofágico, un problema a nivel de senos paranasales, ¿por qué? Porque la inervación es del quinto. Miren, nuestro pabellón auricular y el conducto auditivo externo tiene toda esta inervación, quinto, noveno, décimo, C2, C3, ¿sí? Y la parte posterior también tiene parte del facial, ¿no? Con eso se acuerdan del signo de Hitzelberger, ¿no? Que es cuando hay neurinoma del acústico. Hay un dolor, una hiperestesia, también lo relacionan con esto. Entonces, al ser una zona muy inervada por diferentes ramas, es que puede haber una confusión o puede haber una irradiación de estos órganos hacia el oído, ¿no? Y no necesariamente ser un problema otológico. Entonces, nuestras otitis, ¿no? Las otitis externas, tenemos factores de riesgo para eso, ¿no? El verano es un factor de riesgo de otitis externas, bacterianas, micóticas y todo. Entonces, si el paciente aún más se manipula, se rasca, utiliza hisopos, se inflama, ¿no? Lo típico, las otitis externas, es que se estenosa el conducto, se cierra, se duele, el paciente tiene dolor, otalgia,
u otodinia sería aquí el término, porque es una patología propia del oído. Y en quienes sí debemos de prender nuestras alarmas, pacientes inmunocomprometidos y diabéticos. Porque aquí de repente necesitan una ayuda más con vía oral, no solamente tópica de las gotitas antibióticas, sino que también consuman vía oral. O que la progresión de la enfermedad no sea la más adecuada, ¿no? Otitis externas pueden ser infecciosas, bacterianas, hongos, virus y las inflamatorias, ¿no? Estas son las alérgicas, las típicas que le pica el oído al paciente, le pica la nariz, le pica los ojos, le pica el oído, alérgicas. Dermatitis de contacto, la psoriasis, forma unos tapones tremendos de cerumen, pero son piel. Otitis externa granulares. Y dentro de las infecciosas tenemos las bacterianas circunscritas, las difusas, que pueden ser malignas, y hay una cápite que son las malignas o necrotizantes. Hongos, virus, ¿no? Microbiológicamente encontramos que a la cabeza, por eso está aquí el fénix, preguntan no sé cuántas veces ya la han hecho, 3, 4 por ahí, Pseudomonas aeruginosa. De aquí, de esta diapositiva, graben ese nombre. Es la causa más frecuente de otitis externa, ¿sí? Y ahí miren la diferencia con los demás. Y dentro de los hongos, Aspergillus y Cándida a la cabeza, ¿no? Y dentro de los Aspergillus, Aspergillus niger, y dentro de Cándida, Cándida albicans. ¿Qué sintomatología me va a dar en el paciente? El paciente va a venir diciendo dolor de oído, ¿no? Pero otodinia también podría ser el término porque es propio de una patología del oído. Sensación de oído tapado, plenitud aural, secreción, otorrea, ¿no? Puede haber otorrea purulenta, hipoacusia conductiva. Miren la brecha que hay entre la vía ósea y la vía aérea, ¿no? Es una hipoacusia de conducción. Puede haber picazón del oído, sobre todo si son hongos, otomicosis, y adenopatía, sobre todo si es una otitis en un niño, ¿no? Tratamiento, aspirar el oído, antibióticos o antimicóticos, analgésicos y prevenirlos, ¿no? Prevenirlos porque a veces estas otitis externas son iatrogénicas porque el mismo paciente va a la farmacia, se compra, ante cualquier molestia del oído, otosambón, ¿no? Eso es lo típico. Ya el farmacéutico le dejó, se aplicó y le comenzaron a salir hongos, ¿no? Porque el pH me lo cambió del conducto auditivo externo, entonces proliferaron los hongos. Entonces, enseñarle, ya lo vamos a mencionar en un momento, cuando hablemos de las bacterianas sobre el antibiótico. Siempre hacer la limpieza del oído, ¿no? Acá lo hacemos mediante un microscopio. Otitis externa bacteriana puede ser un forúnculo, miren acá, un solo folículo piloso se llenó de secreción, pus, hay que drenarlo, ¿no? Lo anestesiamos un poquito, lo cureteamos y sacamos toda la secreción. Le dejamos sus gotitas. El germen más frecuente acá es Staphylococcus aureus. Hay que debridarlo y antibióticos tópicos. Podemos usar ciprofloxacino, ¿no? Ciprofloxacino, 3 gotitas cada 12 horas por 7 días. Si utilizamos microscopio o telescopio, podemos aspirar y retirar la secreción que hay aquí también. Si es una otitis externa bacteriana difusa, miren, toda la pared del conducto está comprometida y ahí no es solamente un folículo, es todo. Es tanto la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo, ¿no? Entonces, ¿qué gérmenes son los más relacionados? Está Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus, ¿no? El paciente puede tener signo del trago positivo, un conducto congestivo, eritematoso, estenosis, se cierra el conducto.
La otorrea es más líquida y profusa. Antibióticos que usamos, ciprofloxacino, ¿no? Sobre todo ciprofloxacino en gotas. Igualito en la misma dosis. 3 gotitas cada 12 horas. Por 7 días y siempre en todos evitar la humedad del oído. ¿No? Evitar la humedad. Eso le recomiendan a sus pacientes. Otitis externa maligno necrotizante, lo han preguntado por este punto. ¿Cuál es el germen más frecuente? La Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Entonces, ¿cómo es la historia clínica de una otitis externa maligna? Comienza como una otitis externa con esos síntomas, pero que no mejoran con el tratamiento, ¿no? Y nuestro paciente, ¿qué es? Diabético descompensado, ¿no? O un inmunocomprometido. Entonces ustedes ven qué tipo de, a qué tipo de paciente nos estamos refiriendo, ¿no? Y de acuerdo a eso dan el tratamiento. De repente no solamente necesita debridar, generalmente se acompaña de un tratamiento endovenoso de amplio espectro y por varias semanas, por muchas semanas. El dolor del oído pues es intenso, hay otorrea que no calma. Nuestro tratamiento para otitis externa se queda corto, cortísimo. ¿Por qué? Porque hay que entrar a debridar, hay que operar, porque es una osteomielitis del hueso temporal, ¿sí? Entonces sacamos todo este tejido de granulación, drenamos, porque mire, se llena de pus. Esta es una tomografía en un corte axial. Las celdas mastoideas se han llenado de secreción. Entonces se ha perdido, miren, se está carcomiendo el hueso, esta otitis. Entonces hay que retirar. Miren, los tejidos blandos han aumentado de tamaño, está hinchado. Todo esto está hinchado. Y si ustedes le hacen una prueba diagnóstica de actividad, que es la gammagrafía con tecnesio 99, van a ver que aquí hay un reforzamiento. Entonces está activo, ¿no? Si queremos ver ya resolución de esta otitis externa, porque por lo menos el paciente recibe tratamiento 6 a 8 semanas de medicación endovenosa, entonces si queremos ver resolución con el galio 67, ¿no? Entonces ahí vemos que ya no esté tiñendo. El manejo es multidisciplinario, acuérdense, si es un diabético descompensado, el endocrinólogo debe estar ahí al pie, controlar bien la glucosa, la antibiótico-terapia es por 6 semanas, y miren, imipenem, meropenem, ceftazidima, y la cirugía de debridamiento, ¿no? Los honguitos, los honguitos, aquí vemos pues que hay picazón. Ya, acá está. Esta es la diapositiva, la cambié un poquito. Ustedes creo que tienen esta, bueno, yo solamente modifiqué algunas cositas, acá lo reordené, porque para que vean lo que es el Aspergillus, la cándida, lo típico de la otomicosis es el prurito, ¿sí? La picazón en el oído. Si ustedes tienen un cuadro clínico o le van a poner un caso clínico, lo van a poner como picazón de oído. Tratamiento, evitar la humedad, aspiraciones periódicas. Y acá justo les puse un videíto de cómo se hace una aspiración del oído, si es que no la habían visto antes. Se aspiran todas las secreciones que hay ahí, ¿no? Lo que se evita es humedecer del conducto y retirar todo. Si se dan cuenta, ya se aspiró y se termina de sacar la secreción que hay ahí alrededor en el oído. Luego de que se aspira todo el oído, se dejan unas gotitas, puede ser alcohol boricado, como lo he escrito aquí, 3 gotitas cada 8 horas por 7 días. Si el paciente tiene factor de riesgo, es un diabético, por ejemplo, le dejamos el itraconazol cada 12 horas por 7 días y hay que estarlo chequeando al paciente, ¿no? Reevaluándolo porque a veces vuelve a llenar estas secreciones. Pero así se realiza una otra aspiración. Otitis externas virales, ¿no? Tenemos el virus de la gripe, el Mycoplasma pneumoniae,
hay un antecedente de infección de vía respiratoria alta, el paciente tiene dolor intenso del oído y hay una secreción cero sanguinolenta, ¿no? Entonces, cuando ustedes revisan el oído, hay como unas flictenas, unas ampollas ahí en la membrana timpánica, ¿sí? La capa epitelial pues se separa de la capa media y se llena de secreción sanguinolenta, ¿no? Manejo, anestesia, anestesiamos con gotitas de lidocaína y drenamos, ¿no? Hacemos un drenaje, drena la secreción, calma el dolor, mejora la hipoacusia, que también tiene el paciente. Se pueden dejar algunos corticoides tópicos también. Es una infección viral, recuerden. Se pueden formar también vesículas, ¿no? Miren si el paciente está inmunocomprometido, sobre todo herpes simple, hay dolor, hay picazón, se ven costras, tratamiento con aciclovir tópico o aciclovir vía oral. El zosterótico, ¿no? ¿Se acuerdan que el virus de la varicela zoster se reactivaba en el ganglio geniculado, ¿no? Y me puede dar el síndrome de Ramsay-Hunt, ¿no? Del séptimo paracraneal, ¿no? Hay parálisis facial, hay dolor, hay picazón, estas costritas iniciaron como una vesícula que ardía, que picaba, y puede acompañarse también de hipoacusia súbita, ¿no? Cuando ya afecta el octavo par craneal. Manejo con aciclovir, tratamiento oral, tópico, corticoides, vitaminas. ¿Qué complicaciones me puede traer la otitis externa? Si esa repetición, pues, o si es una otitis externa bastante agresiva, puede también comprometer el pabellón auricular, ¿sí? Ya no solamente el conducto, sino también el pabellón. Oreja en coliflor, cuando a veces el paciente ha tenido muchos cuadros de infecciones o que ha digerido el cartílago del pabellón auricular, se deforma, pierde su arquitectura. Otitis media aguda. Aquí lo más importante, chicos, es el antecedente de una infección de vías respiratorias altas, sobre todo si es un niño, ¿no? El germen más frecuentemente encontrado aquí es el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Existe Moraxella catarrhalis y Haemophilus influenzae también, pero el Streptococo o neumococo, que es lo que han preguntado, es el germen más frecuente. Hay dolor, puede haber otorrea cuando hay perforación, igual hipoacusia conductiva. Mi nervio está bien, pero la conducción de la audición está alterada. Y hay síntomas sistémicos, chicos, a diferencia de una otitis externa, que la afectación es localizada. En una otitis media aguda hay síntomas más sistémicos. Náuseas, vómitos, diarrea, irritabilidad, el niño no quiere comer, vomita, ¿sí? Podemos encontrarla en diferentes fases, esa otitis. Este oído, por ejemplo, es normal, miren el brillo, la transparencia, el color, el triángulo luminoso, y aquí ya se comienza a congestionar, ¿no? Miren, ya está rojito. Aquí ya no solamente está hipervascularizado, congestionado esta zona, sino ya hay un nivel, ¿no? Fase exudativa, hay un nivel de pus, este es pus y este es aire, en el oído medio. Y hay microperforaciones en una fase más avanzada, si el germen es muy patógeno, y comienza a salir la secreción purulenta, ¿no? Por la membrana timpánica. Otitis media recurrente, sí se ha presentado estos cuadros, mínimo un episodio cada 2 meses durante 6 meses, ¿no? ¿Qué quiere decir? 3 episodios durante los últimos 6 meses. Y persistente, si existe un episodio antes de que ocurran, de que hayan pasado las 2 semanas, nuevamente vuelve a recaer nuestro paciente, ¿no? Entonces, ahí podemos decir que es una otitis media aguda persistente. Muy bien.
Aquí solamente organicé mejor la información con respecto a los tratamientos, ¿no? Si tienen un paciente con OMA posible, OMA evidente, de afectación leve o ya cuando hay una afectación intensa, entonces en OMA posible, pues es un paciente que de repente el dolor de oído un poco dudoso, puede ser que no haya hecho mucha fiebre, sí estuvo resfriado, pero no está pleno con todos los síntomas, entonces le podemos decir, señor, puede volver para una reevaluación, ¿no? Conducta expectante. De repente darle manejo para su rinofaringitis, ¿no? Pero valorar todavía si es necesario iniciar tratamiento antibiótico o no. Si ya es una OMA evidente, en la otoscopía hay una congestión, está enrojecida la membrana timpánica, si está haciendo fiebre, entonces tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento cuando utilizamos pues la amoxicilina a estas dosis. Esto ha sido pregunta de examen, ¿no? Cuando hay de 80, utilizamos de 80 a 90 miligramos por kilogramo día, ¿sí? Cada 8 horas durante 5 a 7 días. Si hay fracaso clínico, aquí esto también ha sido pregunta de examen, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente sigue haciendo fiebre, sigue haciendo dolor? ¿Qué le recomendamos a los familiares? Entonces, que debemos de esperar por lo menos 48 a 72 horas para considerar que está haciendo efecto o no un tratamiento, ¿sí? No podemos cambiar un antibiótico porque no funcionó a la primera o a la segunda dosis. Tenemos que darle un chance para que comience a actuar. Si ya luego de este tiempo no mejora, podemos escalar amoxicilina ácido clavulánico y si no, fracaso el tratamiento como está aquí abajito, aquí abajo lo pueden revisar, pueden utilizar ceftriaxona intramuscular, ¿no? 50 miligramos kilogramo día por 3 días, y si no mejora, podemos hacer un drenaje, drenamos la secreción que hay en el oído medio, eso se llama tímpanocentesis, ¿no? Mandamos a cultivo esa secreción y el antibiótico ya lo damos específicamente de acuerdo al germen identificado y a la sensibilidad que tenga ese germen. Si hay una OMA de afectación intensa, es un paciente pues que la fiebre está más de 39, el paciente está anoréxico, vómitos, diarrea, con un dolor de oído intenso que no calma, no ha dejado dormir a nadie en la familia porque llora toda la noche, o si es un niño que está presentando estos síntomas y tiene menos de 6 meses, ahí es cuando consideramos una OMA intensa, entonces podemos iniciar ya de amoxiclav, amoxicilina con ácido clavulánico, y si ya no falla, nos está fallando la respuesta clínica, tímpanocentesis, tinción gram, cultivo y antibiograma. Ahí es cuando yo denomino que es un OMA que está severo. Si el paciente es alérgico a las penicilinas, pero es una alergia anafiláctica, podemos utilizar alternativamente la citromicina o la claritro. Pero si no es anafiláctica su reacción, podemos utilizar la cefuroxima, que es lo que tenemos más a la mano, dentro de los antibióticos, y brindarle también